No es posible que este gobierno, este mal gobierno, subsista por un periodo, ni siquiera por unos meses, después de las elecciones presidenciales del próximo mes de abril, como lo han querido ellos de manera interesada. Y por eso es que hoy, con moral, cuando nos dicen hay elecciones presidenciales, nosotros decimos vamos a las elecciones presidenciales con moral, con moral. Este es el candidato opositor del gobierno. Vamos a hacer la primera pregunta para Iván Medina, abogado y analista internacional, y Carlos Blanco, ex concejal metropolitano de Caracas. Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. Si te soy franco y manteniéndome dentro del análisis político del tema, tengo que decirte que espero que no sea así. Sorprendentemente escuchar a la oposición en este momento decir que en vista del pronunciamiento de una convocatoria de elecciones presidenciales, la respuesta tiene que ser vamos a las elecciones, están reconociendo abiertamente una vez más, dándole cabida a las decisiones ilegítimas de una institución ilegítima. Venezuela no está para elecciones en este momento. Venezuela está ahorita para evitar profundamente, decididamente, romper la estrategia que tiene diseñada el régimen a través de la constituyente, que no es otra que la Constitución de Venezuela en el marco de la Revolución Socialista. Concejal Carlos Blanco, por su experiencia política, ¿ha caído en una trampa la oposición? O sea, si no va, es una trampa. Y si va, como acabamos de ver a Henry Falcón, es otra trampa. ¿Es una trampa completa? Absolutamente. Es una trampa. Es una trampa y pero muy bien diseñada, ¿no? Excelentemente bien diseñada. Y es una trampa en fases. Ellos, a raíz de la derrota que sufrió el régimen de Maduro en el año 2015, la Asamblea Nacional, que fue una derrota inesperada para ellos, empezaron a fraguar todo este proceso en el que están tratando de cercenar la capacidad electoral del pueblo venezolano. Ellos están atentando contra el voto. Fíjate que hay una circunstancia que es bien interesante. El proceso de diálogo incluía la revisión del Consejo Nacional Electoral, de sus rectores. Pero nosotros hemos venido insistiendo en que no es solamente el Consejo Nacional Electoral en la cabeza. Ese es un cuerpo que está corrompido todo. La cabeza del Consejo Supremo Electoral, del Consejo Nacional Electoral, es el cuerpo rectoral, pero hacia abajo está corrompido hasta los pies ese cuerpo, que son las mesas electorales. Los procedimientos que debían haberse tenido para el nombramiento de los miembros de mesa han sido también vulnerados y han sido unos sorteos totalmente amañados. El gobierno responde corriendo hacia adelante con este anuncio de elecciones anticipadas convocadas por el Consejo, por la Asamblea Constituyente, en un momento en que se produce la masacre del Junquito, en un momento en que arrecian las sanciones internacionales in persona sobre 7 señalados en la cúpula del gobierno, sobre el propio Maduro. ¿Cómo está enrarecido el ambiente y quién creen ustedes que los asesoró a decirle adelanten las elecciones para desmontar todo el esquema comunicacional sobre la matanza y sobre la criminalización de ustedes? Okay. Revisando el modus operandi que el gobierno ha tenido en todos los últimos hechos, cada vez que existe un evento que ha llamado la atención internacional, en este caso la matanza del Junquito, y cada vez que aparece una sanción o que ellos se ven de una u otra forma expuestos, nace una matrija paralela. Eso ya es una tradición, ya eso es una forma de operar. La convocatoria que hace la Asamblea Nacional Constituyente se hace porque ellos ya conocen y tienen medido la respuesta que tiene la oposición. Si hay alguien que conoce a la oposición venezolana, es el propio gobierno. Yo creo que están calibrados perfectamente. Los asesores del gobierno que necesitan el esquema consolidado de un poder originario, que están detrás de Maduro,
desde el señor Diosdado Cabello, como cualquiera de los que viven en el rango de mando que puedan tener, son los artífices de este tipo de estrategia. Porque el señor Diosdado Cabello ha señalado, lo dice públicamente, ya lo ha dicho públicamente, lo ha diseñado para que así sea. Como me preguntabas en este momento, ¿quién lo asesora? Nicolás Maduro es un instrumento de todo lo que está detrás de él. Él simplemente ha sido siempre la persona que ejecuta la decisión que otros toman. Y en esta ocasión no se han cuidado de señalar claramente la necesidad que tienen de someternos a la presidencial, porque antes de que se cumpla el primer trimestre del año, ellos requieren consolidar el texto constitucional, que es el cierre absoluto, el sello absoluto de la dictadura en Venezuela. Algunos medios hoy en día analizan y consideran que esto que está convocándose son destellos definitivos de rompimiento del hilo constitucional. El hilo constitucional se rompió, el Estado de Derecho se acabó, la democracia en Venezuela se firma su fin en el momento mismo en el que se constituye una Asamblea Nacional Constituyente y se usurpa la voluntad del pueblo. La soberanía, el poder soberano fue aniquilado, fue tomado. Y en mi caso, y a mi modo de parecer, creo que la Asamblea Nacional Constituyente no solamente se tomó el poder soberano, sino que tomó el Ejecutivo, tomó el poder electoral y va sobre el poder legislativo. Vamos a escuchar lo que dijo Andrés Velázquez hoy. La convocatoria es ilegítima. La convocatoria a elecciones presidenciales. Y no nos sorprende, porque sencillamente yo creo que el gobierno o el régimen muestra su verdadera naturaleza, que es la trampa, el engaño, el fraude. Pero es el momento de pensar que hay que parársele con toda la firmeza al régimen para decirle que en condiciones como esas es muy difícil. Son posiciones divergentes en la oposición, eso muestra la división en la oposición. O sea, lo que dice Andrés Velázquez y lo que dice Henry Falcón. Sí, pero fíjate una cosa, ahí la oposición ha venido solicitando elecciones, pareciera una contradicción. Hoy, de hecho, el propio canciller Arriaza emite un Twitter en donde dice, bueno, y la oposición que estaba pidiendo elecciones y ahora... El problema no es ese, el problema es que las elecciones tienen que venir acompañadas de condiciones, tienen que venir acompañadas de garantías, tienen que venir acompañadas de todo un conjunto de circunstancias que hagan que las elecciones se hagan mediante un acuerdo. Nos tenemos que poner de acuerdo. No es posible que el gobierno, la dictadura de Maduro, a golpe y porrazo, a través de una institución absolutamente ilegítima e ilegal, imponga unas elecciones. Eso no es posible en Venezuela en este momento. Allí va a haber unos procesos mucho más complejos que van a impedir que esas elecciones se hagan. Es más, ¿usted no cree que va a haber elecciones? Yo creo que no las va a haber. Creo que no las va a haber y el problema es que no existen garantías, no existe observación internacional. Pero no quiero ser abogado del diablo ni la expresión del pesimismo. Pero dijeron que no iba a haber asamblea constituyente y la anunció Maduro. Dijeron una cantidad de cosas que iban a ocurrir y ocurrieron. Y ahora anuncian elecciones municipales y las hubo. Y ahora anuncian elecciones presidenciales. ¿Por qué las otras sí y esta no? No, bueno, las otras sí se dieron en circunstancias que están totalmente explicadas. Hoy en día la situación en Venezuela es dramática. Es un crimen convocar unas elecciones en este momento. Un crimen, y ya lo han dicho algunos voceros, es un crimen de lesa humanidad. La gente se está muriendo, prácticamente muriéndose de hambre. En un ambiente como ese va a ser muy difícil hacer elecciones. Iván Medina, Estados Unidos ha protestado a través del Departamento de Estado. Almagro dice que hay que imponer más sanciones. En la reunión de Santiago de Chile declaró ilegítima esta convocatoria de las elecciones. La Unión Europea viene con sanciones. Y el gobierno de Nicolás Maduro se ríe de eso y le importa un comino. Sí, el gobierno de Nicolás Maduro necesita seguir transmitiendo que eso es injerencia, eso es intervencionismo y que a él no le interesa para nada la posición, estrategia o restricciones económicas. Lo único que realmente le ha importado o le ha dado un espacio es a la intervención económica, las restricciones económicas.
ellos consideran que se sienten, como bien lo han dicho, sobrados en su espacio porque controlan la justicia, controlan el poder en su espacio. Creo que tarde o temprano las acciones que los venezolanos logremos interponer ante el órgano legítimo de justicia que nosotros tenemos afuera de Venezuela, reconocido internacionalmente, va a marcar el cambio de la historia, en los tiempos que sean, pero es el único paso más decente y más ajustado a la realidad, a la legalidad que podemos buscar nosotros, que es acudir al órgano de justicia internacional venezolano que tenemos legítimamente reconocido. Ahora, la razón por la que pudiera ocurrir lo mismo, que es volver otra vez, como lo acabas de señalar muy bien, a una elección, es que nosotros lo permitamos. Y resulta ser que hemos llegado una y otra vez a ese momento porque así lo hemos permitido. Si en este momento nosotros nos empezamos a elegir como candidatos y a contarnos, a querer contarnos, es porque estamos dejando por debajo el verdadero interés que nos debe unir, que es la recuperación del país. Porque la Asamblea Constituyente no tiene competencia alguna para convocar a ningún tipo de elecciones presidenciales. No, su concepto, su creación, ni siquiera tiene como objeto el llamado a unas elecciones presidenciales. ¿Por qué el gobierno dinamita el diálogo de Santo Domingo cuando él mismo lo convocó, corriendo hacia adelante con estas elecciones anunciadas? Porque igualmente el gobierno está interesado en que no haya diálogo. La razón por la cual ellos han venido incumpliendo todos los procesos de diálogo. Ni una sola de las competiciones o condiciones que se habían establecido para sentarse a la oposición al diálogo han sido cumplidas. Incluso algunas personas que eran presos políticos que fueron liberados. Es mentira. Siguen estando presos porque sigue pesando sobre ellos medidas cautelares de arresto domiciliario, de presentación periódica ante los tribunales, de tobilleras electrónicas. No hay libertad de presos políticos, que es lo único que han hecho. Todo lo demás lo ha burlado el gobierno. Entonces, ¿por qué creerles en este momento que van a hacer algo? Es imposible. Esto está complicado. Gracias por venir esta noche. Gracias. Y nosotros continuaremos aquí en Vigilia Informativa, en el caso de Venezuela, todos los días, en radio y en televisión.